Vamos a arrancar, por supuesto, con la historia de Bianca Sofía, esta pequeña de solo 2 añitos que necesita con urgencia un trasplante de corazón. Hoy se recuerda el Día Nacional del Trasplante porque un 9 de julio del año 1996 se hacía el primer trasplante de corazón en nuestro país. Y hoy salen los padres de Bianca a pedir que haya un gesto de generosidad gigantesco que sabemos es el donar un órgano para que su pequeña hija pueda seguir viviendo. Porque además en la historia de la familia de Bianca ya hay una tragedia anterior, porque la hermanita de Bianca, Wendy, falleció de la misma cardiopatía congénita en el año 2020. Vamos con Clara Acevedo, que trae toda esta información. Hoy hubo una conferencia de prensa donde los padres justamente hablaron de la urgencia de este pedido, un corazón para Bianca. Clarita, adelante, buenos días, contanos. Buenos días, Menchi. Realmente hay que decir un testimonio que conmueve bastante por esa historia que ya hay detrás. Una mamá y un papá que ya perdieron a una hija justamente esperando un corazón, esperando un ángel donante. Hablamos de Wendy, una pequeña que tenía 3 añitos, que lamentablemente fallece luego de 18 meses de espera y años después, ya en el 2023, la segunda hija, en este caso Bianca, con el mismo problema de salud y también la misma urgencia, Menchi, la de esperar un corazón. Ella está en lista de espera ya hace 2 años y lamentablemente hasta ahora el ángel donante no llega. Hay que decir, Menchi, que cuando hablamos de la donación de órganos hay muchas barreras que se enfrentan y hoy en este Día Nacional se habla de estas barreras. Y lo que decían los padres principalmente es que aquí hay que hablar de todos los aspectos, empezando incluso por el gobierno. Decía de que las campañas tienen que ser mucho más fuertes, que incluso el abordaje desde la INAT, desde el Ministerio de Salud tiene que ser distinto. Y lo otro muy importante, que tiene que llegar el mensaje a la sociedad de que los órganos no van al cielo, de que a través de ese gesto tan grande y genuino uno puede dar la oportunidad a otra niña, a otro niño, a otra persona, a otro ser humano de seguir viviendo más allá incluso de esa pérdida obviamente irreparable y dolorosa. Entonces ellos pedían hoy, Menchi, en nombre de esta familia, en nombre de las 302 personas que hoy están en lista de espera y 22 por sobre todo que son niños, porque hablamos siempre de que cuando son pacientes pediátricos esta campaña es mucho más difícil y esta espera por sobre todo también. Así que vamos a escuchar lo que hoy decía justamente la mamá y el papá de Bianca en esta campaña que empieza hoy y que se va a extender por 1 mes. No hay campañas permanentes, no hay información, nadie te explica qué hacer, cómo ayudar, qué significa donar. Solo queremos que más personas sepan que donar es regalar vida, que más familias hablen de esto, que los papás se animen a decidir en los momentos difíciles. Y a pesar de todo, tenemos mucho que agradecer a los médicos, a las enfermeras, a las personas que todos los días cuidan de Bianca con cariño, que se preocupan, que nos llaman, que la protegen. Ellos son los que nos sostienen. Ellos son los que siguen peleando con nosotros. Hoy queremos pedirle algo a ustedes, a sus familias, a sus hijos, que hablen de la donación de órganos, que piensen en ese momento doloroso, pueden cambiar la vida de alguien más, que no tengan miedo, que entiendan que el cuerpo de un hijo se va, pero su vida puede seguir en otro. Los niños no conocen el egoísmo, los niños comparten todo, los niños dan sin esperar nada. Solo nosotros los adultos somos los que dudamos. Bianca no es solo nuestra hija, es la hija de todos, es la nieta de alguien, la amiga de alguien, la sobrina de este país. Hemos tratado de llegar cientos de veces junto al presidente, junto a la ministra, y ¿saben qué? Todo termina en un veremos. Bianca no está para esperar de qué lado de la moneda cae ese veremos. Necesitamos que el Estado active por primera vez una emergencia nacional verdadera. Y hoy empezamos esta campaña para pedir el acompañamiento de todo Paraguay. La parte más difícil es eso, porque el ciudadano no entiende el concepto del trasplante.
y en qué situaciones uno tiene la posibilidad de donar. Esa desinformación es lo que le reclamamos al Estado, que se le eduque a la ciudadanía, porque el paraguayo es solidario, el paraguayo quiere, pero no tiene las herramientas para poder decidir, no tiene la información suficiente. Tenemos que decir también, Clarita, que a pesar de que tenemos una legislación específica como es la ley Anita, todavía hay mucha resistencia por parte de las familias a dar ese paso de extrema generosidad que es ante lo inexorable de la muerte, donar los órganos de ese ser querido para poder prolongar la vida de otras personas. ¿Quiénes más se refirieron a este tema? Clara, contanos. Habló también Germán Martínez Bierzi Menchi, él es un referente también de las campañas de concientización y él abordó de una manera muy interesante, sobre todo refiriéndose a lo que es la tasa de negatividad que tenemos en nuestro país, que es todavía alta, está entre las más altas también de Latinoamérica, y decía justamente eso, Menchi, que mencionabas que pese a que tenemos nosotros hoy una ley, ¿verdad?, que nos convierte a todos automáticamente en donantes, en la realidad y en la práctica eso es totalmente distinto, porque hay que hacer un abordaje con la familia y otra vez depende directamente de lo que es la concienciación y por sobre todo la empatía de cada familiar. Habló también de la diferencia con otros países en cuanto a, por ejemplo, el incentivo que reciben los médicos, Menchi, a la hora de informar o activar los protocolos rápidamente en los hospitales cuando hay un potencial donante, porque sabemos que INAP tiene que ir con un equipo y ya inmediatamente hacerse cargo de todo lo que sería el protocolo, desde informar a los familiares, solicitar a los familiares también su consentimiento. Entonces, de todo eso él habló y contaba un caso, Menchi, en particular también, cuando ya estaba todo como para que se dé, digamos, la ablación y la posibilidad para una familia que estaba esperando una donación. Nuevamente, de la nada, la familia dice que no y truca esa posibilidad. Vamos a escuchar lo que él contaba sobre esto. Informaron, llamaron a los padres de Bianca, ya estaba todo hecho. Digo, estaba todo hecho en el sentido que estaba aceptado por los padres. Algo pasó entre ese momento y proceder efectivamente a la ablación, y ese algo no sabemos qué fue efectivamente, pero podemos presumir de que eso no se le contuvo bien a los padres. Algo salió del lugar y finalmente, cuando estaba a punto de producirse la ablación, es decir, la extracción de los órganos de este niño, finalmente los padres al final decidieron negarse a la donación y entonces se truncó una posibilidad para Bianca. Bueno, y esto que comentaba Germán lamentablemente se ha dado en muchísimas ocasiones, Clarita. Tengo entendido que también habló el director del INAT, del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, el doctor Espinosa, porque justamente los padres de Bianca hacían hincapié en campañas, no sé si más agresivas es la palabra, porque justamente eso es lo que no necesitamos para concienciar, pero sí que sean más permanentes y no solamente en ocasiones puntuales, ¿no? Exactamente, el doctor Hugo Espinosa, él es director actual del INAT, habló también sobre este tema, recordando por supuesto el día tan importante, y nos decía que las cifras son altas, Mechi, son 302 personas aproximadamente, en espera 22. De estos casos son pediátricos. Decía de que cuando hablamos de niños es mucho más difícil porque se tienen que cumplir criterios de compatibilidad que a veces son más complicados, pero en general ellos dicen que como institución están abordando con todos los esfuerzos posibles, de que obviamente hay mucho por hacer todavía, pero que sí o sí hay que centrarse en esa campaña de convencer a la gente, de desmitificar un poquito todo lo que tiene que ver con la donación. Por ejemplo, el hecho de que decían que es un mito muy común de que prácticamente es una carnicería a la hora de hacer la ablación. Él dijo que esto no es así, que se hace siempre en el marco del respeto. Hablaba también de que una muerte ya cerebral prácticamente es irreversible, entonces se tienen pocos minutos para poder convencer a los familiares. Bueno, decir que hablar de todo eso es demasiado importante, y sobre todo que con cada avance que se tiene, con cada nuevo trasplante, sin lugar a dudas estamos yendo por lo menos camino a conseguir también elevar nosotros nuestra tasa a nivel internacional, Menchi. Pero vamos a escuchar al doctor Hugo Espinosa. Por eso es que apelamos
a que la gente nos mire de una manera particular, en el caso del INAT, y vea nuestro trabajo de manera a poder conciliar esa confianza que pedimos. Segundo punto, hablar sobre la donación de órganos en familia. Porque eso es muy importante, por más que no haya dicho nada, no esté escrito en su cédula o no ha dicho nada ante el INAT, si la familia sabe la postura de la persona fallecida, entonces es un dato muy importante para nosotros. Tercer punto, comprender que la muerte cerebral o muerte encefálica significa la muerte de la persona. Ahí tenemos una gran dificultad, porque esto siempre ocurre en una terapia intensiva, ¿verdad? Si alguien tuvo un accidente y fallece en el medio de la ruta, nosotros no podemos aprovechar los órganos de esa persona fallecida. La persona que se accidentó o que tiene un accidente cerebrovascular o tuvo un tumor en la cabeza y se descompensó, etcétera, debe estar en una terapia intensiva para que reciba los cuidados para salvarle la vida, y si eso no es posible, ahí va a lo que se llama muerte encefálica, ¿verdad?